Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy en una nueva edición de Bardo tenemos un programa con mucha gente. Tenemos dos invitados que han pasado por el sector público y hoy se dedican al sector privado. Ambos son arquitectos, ambos son urbanistas. Uno es de Mendoza y el otro es de Buenos Aires. Tenemos a Mario Isgro y a Daniel Chain. Te damos un fuerte aplauso. ¡Bravo! Y por supuesto, tenemos a la arquitecta de Bardo Arquitectura, Pipi. Un Gracias. placer. Gracias, Marco. Hoy está representando a Nápoles. Nápoles, a la Italia, sí. Nápoles de Italia. Bien, vamos. Muy, Sí. muy bien. Me parece un buen equipo. Daniel, bienvenido a Mendoza. Muchas gracias. Ahora le vamos a comer unos ricos mates. Perfecto. Daniel, contanos, vos estuviste como ministro de Desarrollo Urbano en el gobierno de Mauricio Macri, en la ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? Exactamente. En los 8 Con- años de Mauricio. 8 años de Mauricio. Contanos, ¿cuál fue el desafío? ¿Con qué te encontraste? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, la ciudad estaba mal. En ese entonces era bastante notorio que la ciudad de Buenos Aires era un lugar para no ir o no estar. Y había muchísimas tareas para reconvertir esa ciudad. Y lo que hicimos y lo que trabajamos mucho tiempo antes de asumir Mauricio el gobierno, desde el 2001, empezamos a estudiar la ciudad durante 6 años largos. Entonces, desde 2001 al 2006, lo que hicimos es estudiar todos los proyectos que habían estado formulados en la ciudad y que no se habían hecho. Eso, además de entender y de profundizar cómo habían sido los distintos proyectos de planeamiento urbano de la ciudad de Buenos Aires desde sus principios a la fecha. Y tenías como improntas muy interesantes, o sea, improntas, el plan de Noel era un plan muy interesante. Había improntas de los distintos planes, en los distintos planos, que generaban un interés en ver por qué esto pasó así, por qué pasó lo demás, por qué no se hizo aquello, por qué por qué se hicieron algunas cosas que dañaron la ciudad, por qué había perdido la ciudad su relación con el río, por ejemplo, que nunca la tuvo en realidad, originariamente, porque el río, ¿qué pasaba? Porque es un río que su relación inmediata era un bañado feo, horrible, que recién un monstruo público como Sarmiento decidió hacer el Parque 3 de Febrero. Ujú. Y es interesante. Y bueno, para los que no punto, conocen, Parque 3 de Es Febrero. Palermo. Es los parques de Palermo. Eso no era así. Eso era un bañado. Si la gente se metía a esos lugares, se hundía en el barro. Las Cañitas, que fue un lugar muy codiciado, o sigue siendo un lugar muy codiciado, se llama Cañitas porque estaban las totoras allí. Entonces, entender todo eso fue importante para poder modificar la realidad que estábamos. Y ahí empezamos a recuperar el centro de la ciudad de Buenos Aires, que estaba muy deteriorado. Después resolvimos los problemas de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. Después, entendiendo qué significa un efector cultural y cómo impacta eso en la población y en el alrededor, la puesta en valor y reconversión tecnológica del Teatro Colón, la Usina de las Artes, el Museo de Arte Moderno. ¿Cuál fue la obra que vos creés que fue la más importante que te tocó en la gestión? O si querés, tal vez no hay una, tal vez No, son dos porque o son tres. distintas. Yo te diría, Mauricio, hay una frase de Mauricio que dice no se inunda más. Bueno, no se inunda Sí, más. conocida. conocida. No se inunda más. Ahí sale el primer ritmo. Ok. Entonces eso fue parte de la gestión y la gestión del equipo que me acompañó fundamentalmente. Yo siempre digo, el punto está, por eso me parece importante. Yo estoy en una mesa donde hay 2 personas de un equipo que funcionó y que hizo las cosas bien. Acá, Pipi, que gracias a Pipi está acá todavía vivo el amigo Mario. No, yo Pero, estoy viva gracias a él. quizás. pero bueno, no dejen de tener en cuenta que la concepción de equipo es lo esencial. Sí. Y la concepción de equipo que piense lo mismo, que termine teniendo esa obsesión por hacer las cosas, el deber ser.
El concepto de obsesión por el deber ser, con proyectos muy concretos, y siempre digo una cosa que en general no se aplicó nunca en la Argentina, excepto en algunos casos excepcionales. Ujú. Y yo creo que ese equipo hizo, y este también, hizo excepcional. Déjame que te diga una Sí, sola sí. cosa, que es planeamiento, proyecto y obra, un proceso. Porque, yo siempre digo esto, en general en la Argentina se planifica lo que nunca nadie proyecta y que nunca nadie ejecuta, se proyecta lo que nunca nadie planificó y nunca nadie va a ejecutar, y se hacen las obras que nunca nadie proyectó y que nunca nadie proyectó, y nunca nadie Bien. planificó. Con lo cual, ese es el estado de situación que en general tenemos en la República Argentina. Eso sucedía también en la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y bueno, modificar esa relación de la planificación, el proyecto y la obra como una integridad es fundamental. ¿Vos, Mario, te tocó algo parecido acá en la provincia de Mendoza? ¿Te tocó hacer alguna obra importante, algo que marcó un antes y un después? Sí, la verdad que sí, que fue la posibilidad, tomo las palabras de Daniel, de planificar y acto seguido con un muy buen equipo. Eso nunca es personalizado en una gestión siquiera, sino un equipo y también con antecedentes históricos de trabajo poder llevarlo adelante. Lo importante es que en el caso mío llevaba 19 años trabajando en mi estudio y con Ariel Furtado, mi amigo y con quien tuvimos el estudio siempre. Y por curiosidad, algún día fuimos a ver lo que pasaba en Ciudad Autónoma y eso terminó en el 2014, 2015 creo que fue, en un foro de urbanismo que se hizo acá en Mendoza, donde invitamos a estos equipos que habían transformado Cava. Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas como que, bueno, Rodi Suárez fue intendente al tiempo de eso, nos invitó a trabajar con él, la aceptamos y ahí nos tocó en suerte trabajar el plan de renovación urbana. Ujú. Y fue contemporáneo a la gestión de Daniel y equipo en el gobierno nacional. Una obra no podría elegir porque creo que el conjunto fue lo importante, porque planificar esta renovación urbana integral a nivel ciudad hizo que se tocaran varios puntos de la ciudad, algunos emergentes, otros ya desarrollados, otros linderos a la costanera, o sea, en todos los puntos y pudimos desarrollar obras que entiendo mejoraron vida de gente, así que por elegir una elijo todo el plan completo. Ya, bien, bien. Hay un tema muy, digamos que es como una mesa de tres patas, ¿no? Cuando vos tenés que ejecutar, digamos, lo que es la política, el plan político, el presupuesto o la técnica y los intereses de los ciudadanos, ¿no? De los lugares donde se desarrolla. ¿Cómo es esa gestión de esas tres patas que creo que es como una sábana corta, ¿no? Del lado que tirás se te destapa el otro lado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinan al Eh, respecto de eso? y lo que yo tengo una experiencia, una trayectoria menor a la de Daniel, así que voy a compartir mi mirada y le dejo el cierre de esto a Daniel, pero en el caso nuestro, de ese equipo que integramos con Pipi y muchas chicas y muchachos y personas en aquellos años fue, creo yo, unas ganas que teníamos quienes no teníamos experiencia política, de quienes sí la tenían, de que hayan políticas nuevas. Ujú. No voy a mencionar ni partidos ni actores protagonistas porque para hacerlo híbrido en ese sentido, pero esas gestiones de gobierno permitían a quienes teníamos el desarrollo de una técnica a poder trabajar en eso y se respetaba y se llevaba adelante incluso también con un cuarto punto que le agrego a los tres que mencionaba Daniel, que es la posibilidad de buscar financiamiento y que ahí descubrimos que esas tres cosas son muy importantes, pero previas o no a la búsqueda del financiamiento. ¿Qué hago primero? ¿Hago el trabajo o primero tengo la plata y después la busco? Todo eso fue lo que hizo que la mesa de tres patas que estabas mencionando estuviera equilibrada porque no hubo
de esa política que interfiriera en pedir algo inocuo, o decir hagamos esto rápido porque lo quiero inaugurar, porque va a pasar tal cosa. No, fue todo un proceso ideal Ajá. para nosotros de trabajo. Sí. Bueno, tuvieron suerte porque no siempre suele ser de esa manera. No siempre es así. Creo que la continuidad que ha habido de administración en Mendoza permite eso. Hoy en el foro de negocios pasaron cosas muy buenas en cuanto a tecnología y a mejoras en el proceso para inversiones en la provincia, en cuanto a ordenamiento territorial y en cuanto a poder captar el interés de los inversores privados en desarrollar obras y que los gobiernos también las puedan desarrollar, que son trabajos que vienen de larga data, en donde nunca viví celos políticos o pedidos de esconder tal cosa en tal lado para que... Claro, hay que un ambiente colaborativo. Absolutamente. Pero, Bueno, es- ¿vos no crees que existe un urbanismo de gestión antes que un urbanismo estratégico? Qué buena pregunta. Sí, sí, y la gestión, debo decirlo, por la experiencia que tuve, es un trabajo muy arduo, ingrato para el que espera gracias, porque en realidad son una suerte de sacerdocio donde tu devolución, tu agradecimiento es ver cómo la gente vive mejor. Otro tipo de gracias no recibís, pero ahí es donde está Pero eso es un montón. Eso es un montón, pero el estratégico es el que tenés que ver a mediano y largo plazo y lo tenés que trabajar, donde quizás a la política rápida puede no importarle porque, ojo, la ciencia política busca el bien común de las personas, quiero aclarar eso. Me refiero a la política mala que diga, no planifique, hacer rápido algo, pero necesito pasado mañana porque, bueno, esa planificación estratégica, cuando las autoridades de gobierno te permiten hacerla, es buenísimo, porque traen a las posteriores gestiones un camino allanado y las próximas gestiones siguen o seguimos siendo en algún momento administradores de gobierno, pero lo importante es la población, que quienes nos toca administrar durante un tiempo sus recursos, algunos sus impactos de vida, saben que quienes están administrando están ordenados. Entonces, la planificación yo creo que tiene que ser sobre todo estratégica y después hay una cuestión a la otra planificación que mencionás de algún apuro de impacto rápido, porque es cierto De gestión. que Sí. si vos vas como administrador de fondos públicos en busca de un préstamo multilateral o lo que fuera, vencen y no te puedes pasar la vida pensando qué hacer. Tenés que hacerlo dinámico. De ahí es donde se combinan estas dos cosas, que me hace la pregunta porque ya la sabe, entonces... pero sí, sí. Pero la pregunta que haces, lo haces dentro de la gestión pública y yo te diría que es igual en la gestión privada. Idéntica o muy parecida. ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés todos los stakeholders, o sea, los que tienen relación con lo que esta empresa privada, imaginemos cualquiera, tiene como visión y como misión. Entonces, están los proveedores, los clientes, los empleados, los gerentes, los accionistas. Bueno, y tienen tensión. El tema de manejar esas tensiones es tan grave y tan compleja en el sector privado como el público. El tema está en si la manejás para conseguir que... Porque, ¿qué hacen todos estos? Cada uno tiene un pedido distinto. Mucha rentabilidad, dice el accionista. Y los empleados dicen, mejores sueldos. El gerente dice, paren de presionarme de una tira a la otra, porque yo no puedo vivir así. Los proveedores dicen, yo no te puedo proveer de esta manera, o estos tiempos no puedo. Los clientes que te... Bueno, entonces, todo ese paquete que es muy parecido, una empresa es exitosa cuando puede cumplir con la mayor parte de estos stakeholders al mismo tiempo. Mientras que realiza su misión, que de pronto puede ser la que sea, la que se dedique, y conseguir la visión, que es algo que está muy superior por encima de la misión. Una empresa puede ser una empresa que produce yerba mate. Sí. Fenómeno. Pero su objetivo no es producir solamente yerba mate, es que debería ser mejorar
X cosa de la población en virtud de su producción. Y, bueno, digamos, esa cosa que trasciende lo que haces cotidianamente. Eso mismo llevarlo, bueno, yo cuando entré a la función pública fue en el 2007 y yo me recibí en el 1977, cuando yo ya tenía unos añitos de profesión en mi Sí. lomo, con lo cual, y todos en el sector privado. Entonces, yo llevé había trabajado en corporaciones grandes. Nunca nada es tan grande como el sector público. El Claro, sector público es lo más grande de lo más grande. Nunca, por ejemplo, estuve y manejé equipos muy grandes, pero en compañías privadas. Cuando llego tengo que manejar lo mismo en una estructura, en una escala Una estructura diferente. estatal. Pero es el punto de que siempre es un tema, manejar las situaciones de las expectativas de un conjunto heterogéneo, pero que en realidad, si uno logra pensar en esa cosa del deber ser, que es, vamos a hacer todo esto porque esto es bueno por tal cosa, y uno logra que esto sea incorporado a todo ese subsistema, bueno, las cosas fluyen de una manera determinada. Debo decir que a lo mejor pudimos trabajar con personas también en el liderazgo, como Rodi o como Mauricio, que podían comprender e incorporar esto como concepto. Si arriba tenés a alguien que te va a complicar la existencia todo el tiempo, lo mejor es, a lo mejor, no participar. Y en última instancia, lo que uno tiene que hacer en el sector público, en el sector privado, cuando te piden que hagas algo en contra de resolver una dinámica, a mi criterio es, bueno, yo no estoy para eso. Yo estoy para tratar de congeniar, porque sé que si no es así, es muy difícil de producir un éxito. Si no se amalgaman las cosas, no hay éxito posible. Daniel, ahora que charlamos un poquito de la parte privada, la parte pública, esa es la pregunta de la frase conocida, che, el que está de los dos lados del mostrador. Ustedes han estado de los dos lados del mostrador, como desarrollistas, yendo al Estado a que le apruebe planos, factibilidades y demás, y del lado del Estado, regulando, controlando y gestionando todo esto que decía del desarrollo urbano. ¿Cuál es la experiencia de vivirlo de los dos lados? ¿Qué mejorarían del Estado? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿Qué piensan que hicieron bien estando en el Estado? ¿Y qué camino tenemos hoy para recorrer hacia adelante en esa tarea que creo que es lo que hablamos hoy en el foro, que es todo un tema, la incertidumbre de desarrollar en cualquier ciudad de la Argentina? En cualquier ciudad del mundo. Del mundo. Ok. Y Lo que pasa es que en la otra ciudad del mundo por ahí tenés estabilidad económica, que recién ahora estamos vislumbrando algo de estabilidad económica. Sí, por ejemplo, con misiles volando por tu cabeza. Ujú. O sea, no sé, un detalle que... Bueno, los misiles volando, pero al mismo precio, no aumentan, digamos. Te diría que no, que lo que va a disminuir es el valor relativo de los bienes en el lugar donde están volando los misiles. Bien, entonces lo que digo es, me parece que no hay una receta de lo que vos planteás, porque en realidad yo antes de asumir mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires viajé mucho a Europa, por ejemplo, y a Estados Unidos, y en Europa, por ejemplo, fui a Madrid y pregunté, bueno, ¿cuánto tardan en que te aprueben un plano acá? Bueno, yo estaba enojado porque venía de Buenos Aires en mi actividad privada, estos tipos que no me aprueban los planos, y multiplicaba por 3 en España el tiempo. Mira, no, párate, ¿cómo puede ser? Y después me tocó ir a Washington y hablar con los responsables de Washington. Claro, Washington es una ciudad demócrata. Cada vez que suben primero que una ciudad como la que era Buenos Aires entonces, que no es una ciudad autónoma, es una ciudad que depende totalmente. O sea, no tiene representantes en el Senado, o sea, ciudadanos de segunda son los de Washington, como éramos nosotros antes del 94 en la ciudad de Buenos Aires. No éramos ciudadanos de la Argentina, éramos ciudadanos éramos cautivos del presidente de la República.
Bueno, en Washington. Ahora, cada vez que entraba el republicano me decía la política pública, nosotros no recibimos nada. O sea, acá se muere todo. O sea, nosotros pensamos que los problemas los tenemos nosotros en Argentina, pero los problemas son del planeta Tierra, digamos. Sí. Ahora, sí, cuanto más riesgo, siempre es lo mismo, ¿no? Más riesgo, más beneficio. Más riesgo es más beneficio, menos riesgo, menos beneficios. También es eso, porque cuando hay muy poco riesgo, entran los que no quieren. Cuando hay muy poco riesgo, entran los que no quieren riesgo, que son muchos más que los que toman riesgo. Y ahí está la diferencia, y ahí está el mercado. Y ese es el mercado. El mercado tiene una condición de que si todo fuera muy sencillo, no habría gente con experiencia necesaria en una actividad. Por ejemplo, la del desarrollista. Y yo creo que a nosotros lo que nos da una ventaja bárbara haber ido y ahora haber vuelto, haber estado en el sector privado, haber ido al sector público y volver al sector privado, es que nosotros tenemos unas herramientas que otros no tienen. Yo aliento que vayan al sector público los que están en el sector privado. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a dar cuenta cómo son los problemas, pero después van a tener muchas ventajas para hacer su actividad privada cuando vuelvan al sector privado. No digo que todos lo pueden hacer, pero siempre digo que es una gran ventaja que hemos tenido. Porque, bueno, entendemos, sabemos por dónde viene la mano, cómo viene, cuál es el problema que tiene ese tipo que tiene que, de pronto, resolver un problema. Yo necesito que me resuelvan este tema. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hoy, uno de los problemas más graves que estamos teniendo es que las compañías eléctricas te piden en cada propiedad que quieras armar una cámara transformadora. Hasta el momento si es un edificio, cámara transformadora abajo en el subsuelo del edificio. Ahora se les ocurrió que no, nosotros tenemos 866, que ahora tenemos que hacer en la planta baja. ¿Ustedes me explican cómo queda la ciudad después que pongan en cada planta baja una cámara transformadora? Bueno, yo entiendo el punto, entiendo la problemática, y hoy entonces puedo estar discutiendo eso, incluso tratando de aportarle a la Ciudad de Buenos Aires que, ¿por qué no regulan para que esta gente no se pase de... Son dos proveedores de energía. Pero por otro lado, ¿por qué les pasa? ¿Por qué hacen eso esta gente? Y porque les cuesta más el mantenimiento de la cámara cuando es en el subsuelo, por obvias razones. Entra agua, el empleado que tiene que ir a hacer una modificación ahí, dice el gremio, tenés que dejar a alguien arriba, si va a alguien abajo, porque por cualquier cosa pasa acá. Bueno, hay que entender la problemática, porque si no, el punto es, no, esto es una locura y me pongo lleno rojo de la cara caliente, me enojo y no sé cómo se resuelve. De alguna manera también desde este punto puedes aportar, ir a decirle al que tiene un rédito político que eso sería malo para la ciudad, pues imagínate una cuadra que prácticamente no tenga locales comerciales porque tenés que poner cámara transformadora. Sí. Bueno, yo digo, me parece que hay a mí me pareció fantástico. Yo me saco el sombrero de lo que vi hoy a la mañana, de una relación de intercambio. Vos estaban las autoridades, y había un intercambio positivo de conversación. Hay muy pocas ciudades, en general hay muy pocas ciudades que tienen ese intercambio de información, de dinámica. Sí, yo creo que lo que está pasando de bueno hoy en día me parece que es por una evolución de la humanidad misma o de nuestra Mendoza, por lo menos, que es lo que vemos a diario, que es justamente esto del diálogo entre las partes y compartir datos. Porque en la época que estamos viviendo el dato es de fácil acceso. Hoy, si yo te lo escondo acá abajo, lo puedes encontrar de otra manera mañana. Y lo único es una pérdida de tiempo esconder datos. Y ahora que está esa facilidad, el ejemplo que Daniel da en Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos pasaba a nosotros en el ejercicio de la actividad, cuando ibas a pedir una factibilidad eléctrica, la empresa prestataria te la daba, que es lo que te pedía el municipio para poder arrancar la revisión del plano, y cuando terminabas todo el proceso de obra, ibas a pedir energía, te decía no, pero no alcanza la potencia. ¿Pero me diste factibilidad? Sí, factibilidad hay, pero no hay potencia. Entonces hay que hacer
tenés que poner un transformador. ¿Y en dónde lo pongo si no lo proyecté? Bueno, ese ejemplo, que es lo que los desarrolladores hoy de alguna manera sintetizaban a las autoridades, que es la transversalidad entre todos los actores que intervienen en el proceso de planificación, proyecto y obra, estén en la mesa del día 1. Porque otra cosa que pasaba y que me tocó en algún momento, yo fui y soy, ahora de nuevo, de los arquitectos que va, ahora por suerte es digital, pero el proceso... Iba al mostrador del municipio. Sí, claro. Iba al mostrador y te ponías con un revisor de planos a ver por qué la cochera en vez de 2,50 ancho tenía 2,45 y no te lo podía aprobar. Vos decís, pero si el auto cabe. Es más, ¿sabés qué? El dueño de este departamento no tiene auto, anda en bici, pero no puedo. Entonces, cuando vos desde el sufrimiento, ni siquiera la crítica, el sufrimiento, pues vos volvías al cliente y él te decía en algún momento, macho, mirá, si no me aprobás los planos y no arranco, no te preocupes, me compro 2 chatas y las alquilo en una zona petrolera e invierto ahí. Claro, y como arquitecto, perder un trabajo que cuesta conseguirlo, decir, no, pará, quédate tranquilo, ya voy a la municipalidad mañana otra vez. Ninguna en particular o todas, pero cuando me tocó trabajar ahí, digo, ¿cómo es esto? A ver. Y uno de los primeros contribuyentes que recibí era un amigo mío. Y que se enojó. Pues. Me decía, ¿pero cómo? Y pasó esto el tema eléctrico. Y que no puedo escriturar el primero del pH, pues vos no me das... No, pará, quédate tranquilo, no sé qué es lo que no te doy, pero créeme que estoy acá intentando ver de qué se trata. Eso de haber pasado por la función pública a aprender lo que desde lo privado a lo mejor sufría, criticaba, y bueno, a ver cómo lo arreglamos. Llegué a hablar con un constitucionalista para que me explique cómo la ley orgánica de municipalidades podría evitar que se revisen los planos que un profesional matriculado con un título expedido por una universidad de alcance nacional. Del que te piden el certificado firmado y te hacen pagar aportes a la caja. Sí, o sea, sí. Que después de eso te tengan que ir de vuelta a auditar cuando Sí. estás haciendo la obra. Y sí, ¿por qué hay que revisar tanto a quien tiene una responsabilidad civil? Y en algunos casos podría ser otro tipo de responsabilidades también. Y porque así lo pide la ley orgánica de municipalidad. Entonces, la persona que te revisa el plano no puede no revisártelo y hacer cumplir aquellos códigos porque corre riesgo no solo su trabajo, sino en algunos casos su patrimonio. Entonces, te lo tiene que revisar. ¿Qué hace el inversor? Si lo conoce, va y ve al intendente o al intendente que esté administrando en ese momento y dice, no puedo sacar los planos. Él llama al que revisa y dice, sacarlo rápido porque... Y el otro se vuelve con el mandato, se pone a verlo y dice, no lo puedo resolver. Si no, ¿quién lo firma? Entonces, yo creo que en este momento, con la pregunta que haces, Marcelo, celebro, después de tantos años de trabajo, que esté por llevarse el Código Unificado a la legislatura para que vos vayas a cualquiera de los municipios con el mismo rótulo, con el mismo código como un solo rector, número, como si fuera cada obra tiene como un número de documento, o sea, uno solo. El arquitecto que tiene suerte de conseguir 2 trabajos en esta muni y en la otra, va acá, dice, no, pero acá el rótulo es otro. ¿Me lo das, por favor? Sí, bueno, y tener que plotear distinto, es tiempo, es una cosa que entorpece una inversión. Olvidémonos del trabajo del profesional. El tema de bombero. El tema de bombero. Claro, y eso impacta rápido o no impacta en ciudad. Porque si la revisión fuera más rápida, donde el trámite demore lo que tenga que demorar, no digo que no importe, se tiene que documentar una planografía en un municipio, pero rápido para que rápido arranquen las inversiones. En ese punto lo que sucedió hoy en el foro de que ya esté listo el código unificado de la provincia con un criterio único, que estén participados todos los municipios y que yo además tenga aquel visualizador que se trabajó con geógrafos y que te permite ver on time dónde vas a trabajar y tener rápidamente cómo solucionar indicadores y demás, me parece una acción brillante y espero que dentro de poco, que se apruebe rápido en la legislatura, pues un cambio de modalidad procesal en cuanto a los municipios y que realmente implique un ahorro de tiempo e inversiones que
a quienes quieran desarrollar les den ganas de decir, che, no voy a invertir en otra cosa, voy a invertir en esto y voy a hacer crecer ciudad, ojalá en las 18 municipalidades de la provincia. Eso estaría súper interesante. Bueno, hay un montón de temas que mencionaste, que es lo que la gente entra como en esas cajas negras que no sabe cuándo va a salir. Sí. Mencionaste algunos temas, quedaron otros como el tema que yo dije rápidamente, el tema de bomberos, Sí. que te corregían 2 veces los mismos planos. Escuché que Bomberos deja de revisar planos. Hoy dieron la noticia importante que Sí. va a dejar de... Siempre y cuando el municipio tenga el departamento propio de corrección de bomberos, los profesionales, no lo tenés que mandar a bomberos de la provincia. Quedabas ahí en un gris Sí. y tenías que ir a pedir que por favor te los corrijan. Eso está bueno, la unificación de códigos está muy bueno también. Y también nosotros también de la Cámara hemos invitado y participado de una manera fuerte en cada municipio en que actualicen códigos, porque tienen códigos constructivos de hace muchísimos años, Sí. las formas de construir, las disposiciones de las unidades, un montón de cosas han mejorado, han Sí. cambiado, han mutado, y bueno, yo creo que un poco el rol del Estado es acompañar. Sí. Ahí lo que está diciendo Marcelo es importante, se habló mucho en estos días y lo charlábamos con Daniel y otras personas de la actual gestión de Gobierno Nacional, donde dejar todo al privado, cómo el Estado interviene. Yo soy de los que piensa, y me hago cargo, y el tiempo breve que trabajé en Nación, por instancias de Daniel también, en el equipo de Ferraro y luego de Toto Caputo, se lo pude decir, respecto a que es importante para el territorio nacional que la planificación la haga la autoridad, porque tiene que ver y velar por eso, y que venga el privado luego sobre reglas claras a luego hacer las inversiones que correspondan. En esta línea que vos mencionabas del código unificado, además fue un trabajo muy largo, de continuidad de gobierno también, donde desde hace muchos años participamos a las 18 municipalidades, a bomberos, a EDEMSA, a ISAM, a todos los colegiados de técnicos, a todas las cámaras. Participó la CAC, la CECIM, por aquellos tiempos ustedes estaban en proceso de formación, pero ahora en la continuidad de gestión se sumaron ustedes también, y sale, llamémosle, un producto que está consensuado por absolutamente toda la comunidad que tiene injerencia en esa reglamentación. Como dijo esta mañana Marité, debería salir en la legislatura rápido porque tiene un aval de consenso y un trabajo de gobernanza con todos los actores desde su génesis. Claro, hay cosas que no pasaban en el Estado, que empezaron a pasar, digamos, realmente cuando, no sé, una marca de motos tenía que generar una moto para el rally, llamaban a 4 o 5 pilotos para que den sus opiniones, su know-how, Sí. prueben las motos y en función de eso construían las motos. Se estuvieron haciendo durante mucho tiempo leyes, ordenanzas y un montón de ordenamiento territorial sin invitar a la mesa a participar al privado, al que desarrolla, que es el que piensa el proyecto, el que lo financia, el que corre el riesgo. Y la verdad que obviamente cuando los dejás a esos actores fuera de la receta, que son los protagonistas, y solamente opinan el marco regulatorio, el resultado nunca iba a ser bueno o no tan bueno como lo esperado. Ahora nosotros vislumbramos que hay una época de cambio en ese sentido y que la verdad que está bueno que eso ocurra. Sí, ahí debo decir que la mirada de administración que ha tenido Alfredo Cornejo, que continuó Roy Suárez y ahora Cornejo también con el equipo trabajando, eso lo ha tenido presente, porque la forma de administrar que tienen y que los equipos de alguna manera también nos sumamos a mirada es llamar en cada cosa que nos toca administrar a los que saben. Porque después te toca tomar la decisión, por supuesto, alguien tiene que decidir y darle curso a las cosas que se analizan y luego se resuelven, pero en la mesa tienen que estar los que conocen del tema que tenés que tratar, porque que te toque ser eventualmente secretario de obra o ministro de algo, no te hace conocedor del día a la mañana de cosas. Estás 4 años, ahí a lo mejor 8,
pero sabes de algo que venías conociendo en tu vida y te toca administrar como un ciudadano que vas a trabajar en lo público durante un tiempo recursos, destinos y te diría en algunos puntos buena vida de las personas. Entonces tenés que compartirlo con ellos, son los que saben cómo necesitan vivir. Por supuesto. Pero, digo, a los dos les tocó estar en gestiones que tenían plata para hacer bastante obra pública. Hoy en día, ¿se invierte tanto en esa obra pública o se ha dejado un poco de lado? ¿Y qué prejuicio tiene sobre la sociedad que el Estado no invierta en la obra pública? Nosotros no tuvimos en el gobierno del Rodi plata para obra pública. Tuvimos muy poca. Pero hiciste un montón de cosas. Sí, pero por administrar. Fue la época de la pandemia. Claro, tocó Fue antes, vivir. hizo Arístides, Plaza San Martín, Sí, eso Microcentro. fue en la gestión de municipalidad, donde fueron tiempos buenos. Y después la etapa que siguió tocó Ser el austeros. yin y el yang, Ok. con el agregado de pandemia. Pero se administró bien, se fue prolijo, no se gastaba más de lo que se podía. Y sobre todo hicimos honor de administración a los pocos recursos que teníamos y formulamos muchos proyectos para poder hacer algunas cosas con multilaterales. Pero con pocos recursos se terminaron muchas de las obras que había iniciado la gestión de Alfredo. Pudimos hacer y terminar otras tantas y pudimos dejar en obra muchas que hoy está terminando la gestión que administra, que es como debe ser. No importa que arranque acá y termine acá porque yo estoy administrando, No, está bien. Pero esa situación de no tener dinero y debo decirlo, convivíamos también con una administración de gobierno que no era afín a nosotros, es donde a veces la política juega algunas cosas y no le tocó a Mendoza los recursos que tuvieron otras provincias que eran afines. Así que esa administración de Suárez fue realmente una ingeniería. Daniel. Mira, tu pregunta, creo que hay una imagen de que cuando se hizo, por ejemplo, hablemos de la Ciudad de Buenos Aires, porque si no son dos ¿Vos situaciones trabajaste en distintas. Nación también? Yo trabajé un par de años en Nación, pero fundamentalmente hablemos de la Ciudad de Buenos Aires porque es como si fuera una gobernación. Sí. Y creo que es más. Bueno, en realidad en esos 8 años hubo años muy difíciles. A ver, el 2009 con la crisis global, no había un peso partido al medio. Por otro lado, vivíamos en un gobierno nacional totalmente contrario, Opuesto, hiper contrario, Ujú. porque además éramos la amenaza, lo que terminó pasando. Pero con lo cual Era teníamos invivible Buenos Aires. nos secaban absolutamente, ¿no? Con lo cual el tema de recursos es un tema, cómo manejás los recursos que tenés. Tenés lo que tenés. Ujú. Punto. Y el punto es qué haces con lo que tenés y cómo lo distribuís eficientemente. En algunos momentos, debo decir, en una ciudad rica, Buenos Aires es una ciudad rica. A mí me causa mucha gracia cuando alguien habla mal de una ciudad rica. Tratemos de que todas sean ciudades ricas, no tratemos de que sean todas malas, Sí. feas, ¿no? Digamos, al contrario. Pero, dicho esto, la ciudad de Buenos Aires es rica, pero si el contexto mundial, por ejemplo, hay una crisis, la crisis te afecta a una ciudad. Ujú. Entonces nosotros, ese año, que ese año impacta en un año y pico, 2 o 3, ese año tuvimos que inventar la rueda. Me acuerdo algo particularmente interesante. Habíamos arrancado el tema de la peatonalización de la Ciudad de Buenos Aires y el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y cuento una anécdota que es muy divertida. Lo primero que hicimos es la calle Reconquista. La calle Reconquista tiene una mirada muy interesante porque si vos te parás en la calle Reconquista mirando hacia Retiro, ves la torre de los ingleses, donde está Sí. lo que regalaron los ingleses para nuestro
aniversario a los 100 años de la independencia de la Argentina. Y si te parás al final de la calle Independencia mirando la Plaza de Mayo, mirás desde allí la pirámide de Mayo. Jamás nadie había visto desde el Reconquista ni una cosa ni la otra porque no era peatonal. Por ahí pasaban los colectivos. Colectivos que pasaban sobre una calle muy angosta, que cuando pasaban con sus espejos, te golpeaban el hombro. Vos ibas caminando y te golpeaban el hombro. Si yo iba caminando contigo, charlando, vos tenías que ir adelante y yo atrás, o vos, Claro. porque no No entrábamos. entraban. Yo siempre digo, ¿cómo se hace para tener una relación de amistad con alguien y caminar por el centro de Buenos Aires? ¿Cómo se hace para tener una relación hasta amorosa en el centro Claro, de no Buenos puedes ir Aires? caminado de la mano. No podés, es imposible tener una relación. Tenés que ir en trencito. Él va adelante y vos atrás Bien, o al revés. te doy un título. Ahora, pero al mismo tiempo, suponte, ¿cómo se hace para que alguien pueda pararse en una vidriera cuando hay otro que quiere pasar? Nada, ¿quién puede? Bueno, entonces todo eso sucedía. Entonces dijimos, esto hay que hacerlo distinto, vamos a peatonalizar, vamos a sacar los colectivos, los llevamos a las avenidas, por las calles angostas no pueden haber, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente viva mejor, para que la gente viva lo que tiene que vivir. ¿Qué es vivir mejor en el espacio público? Vivir en relación con los demás. Eso es esta. Y que sea amable, armonioso, buena onda. Y lo que va a pasar en consecuencia de eso es que los empresarios van a hacer mejores negocios en sus espacios privados. Fenómeno. Y eso va a repercutir en tener mejores ingresos para la ciudad. Bien, Sí. pero para eso el Estado tiene que invertir en esos Pará, espacios públicos. voy a terminarte el punto. totalmente. Déjame que terminarte el punto, porque la anécdota es un poco larga. Ah, bueno. Entonces, Tenemos hasta... llegamos un rato largo. Ahora digo, entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Pregunta relacionada con lo que preguntaste antes, respuesta. Mauricio, a la semana me dice, Daniel, ¿debemos parar esto o no? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Todo el mundo me llama, me insulta, me dice de todo por esta obra. ¿Lo llamaban? ¿Quiénes? Los empresarios de la calle Reconquista, que no podían vender una cerveza en un café porque estábamos haciendo la obra. Enojados. Tanto es así que llegamos al momento que vamos a inaugurar. La gente del área política y de medios, etcétera, etcétera, yo lo invito a Mauricio que venga a inaugurar. No lo dejaban ir a Mauricio a la inauguración. ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Mauricio vino igual. Les pusimos un cajón de cerveza para que se subieran para inaugurar, porque el protocolo estaba negado. Y Mauricio dice, no, vamos. ¿Qué hicimos a continuación? Bueno, vamos a empezar 2009 la obra igual en otra calle del centro de Buenos Aires. Pero no tenemos plata. Vamos a hacer una campo. Con poca posibilidad. Vamos a hacer algo que se puede hacer con muy poco dinero. Bien. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. Suponte que habíamos hecho la calle 1, ahora vamos a hacer la calle 2. ¿Y quién empezó a llamar por teléfono a Mauricio? Los de la calle 3. ¿Por qué no lo hacen en la calle 3 en vez de la 2? ¿Por qué? Como había sido un éxito final y empezó a moverse la calle Reconquista, tuvo una valorización del 17% en su valor. O sea, aumentó el valor relativo de la propiedad 17% en un año. Los de la calle 3 decían, no, en la calle 2 no, en la calle 3. Dijimos, bueno, vamos despacito, ahora podemos hacer una. Otra. Bueno, y dijimos, le vamos a ser pobre, pues no tenemos recursos, vamos a hacerlo mucho menor. ¿Quién llamó? Un empresario de la calle 2 que estaba terminando un hotel y dijo, yo quiero hacerla igual que la calle, pero no tenemos plata para hacerla. Pero te podemos dar la posibilidad de que vos inviertas en la calle en vez de invertir nosotros. ¿Y qué pasó? La calle 2 tuvo un tramo hecho por una empresa privada. Digo,
muchas veces cuando uno ve que se modificaron las situaciones, no es porque tenías dinero, sino porque manejaste de alguna manera algún contacto. alguna estructura de pensamiento lateral, no lineal, respecto de dónde conseguir dinero. No, acá eso se ha hecho, No, acá sí, se ha por articulado mucho eso acá. El privado, El privado, invirtiendo de hecho, en, en el espacio en el público. espacio No, público. es decir, nosotros lo hemos hecho con municipios y hemos intercambiado, pero vos cuando haces un desarrollo inmobiliario tenés que pagar un montón de aforos, entonces intercambiamos y presentamos proyectos para mejoramiento de las zonas zona. cercanas al emprendimiento y realizamos las obras en lugar de pagar Bueno, pero eso es en vez de ir a gasto Es un del gasto municipio, general, decir, bueno, yo te pago lo que tengo que pagar, pero hagámoslo en obras que le mejore la vida a Claro. los vecinos y el entorno donde yo Es un desarrollo. gana-gana. Bueno, exactamente. Que ahí yo te juega estoy la dando- planificación. yo te Creo estoy que diciendo decía algo Daniel que distinto. si está, No es así. sabes dónde el privado puede invertir. No es que le Claro, dimos exacto. algo a cambio. No, no, Ah, no. no. Lo que es, no es lo mismo. Respeto esa alternativa, es una alternativa. En este caso no. Le dijimos, nosotros tenemos dinero y no es que te cambio la tasa que tenés que pagar por esto. No. Lo que es hacer, Lo aportó te directamente. voy a hacer, te voy a ayudar absolutamente. Fue Te como voy a- una donación. Sí, claro. Por eso dicen que en Buenos Aires hay más plata, ¿viste? Bueno. Que Dios atienda en Buenos Aires y bueno, Pero- también Igual la al verdad. final del día eso es una contribución, Pero es una el se- contribución por mejora, porque Un la donativo. Pero el propiedad señor, de ese señor pero el vale señor, más. pero Es el como el señor- donativo que le das a la el iglesia. señor pensaba que este señor, que es un empresario importante, A cambio que perdone en la realidad, cita. sí. que es un muy importante empresario, evidentemente eso no lo hizo no calculando su beneficio, ¿no? No fue un acto de bondad extrema. No. Fue un acto de pensamiento estratégico eficiente para su inversión. Puedo dar ejemplos de otro tipo. Teníamos Donado Holmberg, 1,5 kilómetros de casas derrumbadas por el ejercicio de la gestión del gobierno militar, a donde pensaban entrar con una autopista a Buenos Aires por la zona norte. 1,5 kilómetros que como quedó abandonado eso, en 35 años antes de que llegamos nosotros, se había transformado en una vía miseria lineal de 1,5 kilómetros. ¿Y qué pensamos? A ver, ¿cómo hacemos? Teníamos que hacer 2 bajoniveles, un centro comunal, 3 colegios en la misma zona. Y teníamos además este problema social, donde había odio entre los que viven en la villa con los que viven enfrente y los que viven enfrente con los que viven en la villa. Bueno, ¿qué hicimos? Nos asociamos en la legislatura con la extrema izquierda de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos una ley por la cual nosotros nos obligábamos a enajenar todo eso, dándole vivienda a la gente y con el producido de la enajenación de esos bienes, lo que hacíamos era todas esas obras que acabo de contar. Ujú. Y lo que hicimos es un lugar que se llama Donado Holmberg, Barrio Parque Donado Holmberg, que en vez de poner el centro de manzana libre, lo pusimos el centro de manzana adelante, con lo cual hicimos un parque lineal adelante. Y eso es un lugar que hoy es hiper requerido, muy cotizado por la ciudad, a donde conviven algunas viviendas sociales con algunas viviendas del mercado, cuyo valor está por arriba de los 3.000 y pico de dólares el metro cuadrado. Y abajo hay un cordón comercial con boliche para tomar un café, para tomar un helado, para comerse, tomar un almuerzo. Digo, no hubo plata, hubo eficiencia de gestión de Estado sobre un lugar que, está bien, era del Estado, pero que se transformó en un parque, una mezcla, un parque, una plaza, un centro Sí, comunal, 2 bajoniveles, 3 escuelas. Sí, y ahí está la bondad de la planificación en las distintas escalas de gobierno, porque quizás Nación planifica de océano a océano, desde la Puna hasta la Antártida. Las provincias hacen su planificación interna, que por el requerimiento y lo que tenés que concentrarse cuando administrás provincia, por ahí no podés dedicar tiempo a escala municipal, para eso están los municipios, y
yendo a los municipios, que creo que es gran parte de la conversación que estamos teniendo esta tarde, hoy ciudad en el mundo es prácticamente la primer línea de gobierno, aunque administrativamente es la tercera, porque es el contacto directo con el vecino que vive en ella. En ese punto de la planificación, atender lo que decía Marcelo, estar atento dentro de los recursos que tenés, a veces no son económicos, pero son de normativas. Entonces, cuando con esas normativas lográs que venga la inversión, pero vos como Estado tuviste un plan bueno y alguna inversión, la que puedas, menor, mediana y ojalá mayor según los ciclos económicos, a los gobiernos por ahí las economías le pegan como a todos en nuestra economía doméstica, tocan gestiones que tienen posibilidades, gestiones que no en cuanto a lo económico, pero seguir trabajando en esas líneas de trabajo. Yo me llevé una sorpresa muy grande cuando fui aquel año por este amigo mío que le pedí ir a conocer a la gente hacia acá y curioseaba porque ellos me permitieron. Digo, ¿cómo trabajan? ¿Cómo están haciendo? Era la época que estaban haciendo esa reconquista y demás. Y me encontré actores ahí, vi a gente de distintos lugares, de Colombia, de Barcelona, en nuestra disciplina y en otras, haciendo justamente lo que hablábamos recién, que es escuchar experiencias anteriores que fueron casos exitosos y tratar de replicarlos acá, no copiándolos, sino impactándolos en nuestra cultura, ¿no? Sí, lo que pasa, a mí el urbanismo como que me explota la cabeza, como que me parece una cosa hermosa, pero es gigante, y digo, ¿cómo el arquitecto incide en la ciudad? No va a ser lo mismo, quizás, el caso de Barcelona, cómo se puede implantar esa situación acá. Digo, tenés que tener una lectura de la sociedad. Trabajamos con Salvador Rueda, director de la... Es quien vi, en él pensaba cuando Claro, recién... dijiste O sea, Barcelona. podés tener experiencias que quizás son exitosas acá, o podés tener experiencias que fueron exitosas en otros lugares, pero acá depende mucho de la Pero sociedad. depende y de lo también que de lo que déjame hablábamos déjame que te diga algo porque me parece Bueno, chicos, fundamental. Nombrás Barcelona. La realidad de Barcelona es que el director de la agencia ambiental de Barcelona, Salvador Rueda, no era un arquitecto, no era ingeniero, era biólogo y psicólogo. biólogo, psicólogo, haciendo urbanismo. Bueno, Es por lo que yo decía Daniel hace un rato. pero El seguramente urbanismo para un no es equipo. solo un arquitecto que dibuje un manzanero. En el urbanismo confluyen todas las disciplinas, más quien no la tiene y la vive. Todos. Entonces, ahí es donde pasa que el caso de Donostia, San Sebastián, el plan nuevo de transformación, donde una ciudad que estaba decaída y pasó a tener una economía pujante por la gastronomía y por las escuelas de gastronomía, ¿sí? ¿Cómo? Es un abogado. Y hay otros casos como eso. Ahora, fíjate, por lo que ibas a decir, Pipi, o por la pregunta que hiciste de la complejidad del urbanismo, también en las situaciones para poder estudiarla, Barcelona tuvo un empujón muy grande de toda su nación por ser la sede de las Olimpiadas en el 92. Y quienes vinieron a ese foro de urbanismo del 95, Tony Puig, catalán, parte de esa transformación de Barcelona, nos decía, no mires Barcelona como un ejemplo porque difícilmente algún día tenga esa plata. Estudia Bilbao. Porque Bilbao fue una de las ciudades, parecido a San Sebastián, donde a partir justamente de que los astilleros navieros y la metalmecánica cayó en una depresión económica que no se podía recuperar, se pasaron a la cultura y al turismo. Y se hizo un plan en base a eso, y en parte de ese plan es donde llega Frank Gehry a hacer el Guggenheim. Guggenheim que después hace que pase todo lo que pasa en Bilbao. Acá me parece porque me parece que hay un punto un comentario que me parece que yo tenía al principio de la gestión, mi director de planeamiento era arquitecto. Director de planeamiento, arquitecto. Bien. El director de planeamiento era arquitecto. Entonces yo le decía al director de planeamiento, bueno, trabajemos, o venía, bueno, trabajemos esto. Bueno. Y lo que terminaba trayéndome el director de arquitectura era dibujos, planos. Lo tuve que cambiar.
¿Por qué tuve que cambiar a un arquitecto que me hacía planos? Porque el planeamiento no hace planos. El que planifica, planificación. Porque ¿qué Después dijiste hay un área de recién? proyecto. Entonces hay una diferencia enorme entre planeamiento y proyecto urbano. Proyecto urbano es agarrar un proyecto urbano. Hay un proyecto de arquitectura que hace él en la calle X. Pero la ciudad tiene que ser el proyecto urbano de la ciudad. Entonces puede haber, ahí hay arquitectura urbana, pero no es planeamiento. Y después hay una infraestructura, que son muchas ingenierías, que no es ni proyecto urbano, aunque a veces implican, pero sí está basado en el mismo planeamiento. Entonces, a mí no me llama la atención lo que sucedió posteriormente con las supermanzanas, ahora en cualquiera que quiera está en la red y pueden ver lo que está sucediendo, la revolución que está sucediendo en Barcelona en estos últimos años, con las supermanzanas, que sea un elemento ideado por un biólogo, porque la ciudad es un ser vivo, Sí. a donde la circulación podríamos decir que es la de un ser vivo, un ser humano, es una ciudad. Un ser humano. Tiene corazón, tiene hígado y tiene circulaciones diversas que, bueno, eso el biólogo lo entiende de una manera mucho más clara que la que puedo entender yo, que mi disciplina ha sido la arquitectura y la economía. Obviamente, el biólogo entiende mucho más de cómo funciona un ser vivo. Pero la ciudad es un ser vivo, enorme, a donde nosotros somos unas cositas que andamos Sí. por ahí, pero también hay otros fluidos que no somos nosotros. La naturaleza fluye en esas ciudades. Entonces, el ejemplo que para mí hoy tiene Barcelona con estas supermanzanas, que son espacios que me permiten pensar, y creo que a todos nos encanta vivir en un lugar muy tranquilo, un pueblito, ¿no? A todos nos gusta vivir en un pueblito, pero al mismo tiempo que sea, que me dé, cuando salgo del pueblito, en 2 minutos esté en la mejor conferencia del mundo o en la mejor espectáculo de música, o queremos estar al mismo tiempo Es la en ciudad de Nueva los 15 York y en un minutos. pueblito en el Claro. mismo segundo. Bueno, eso es lo que hay que lograr en una ciudad. Es esa concepción de poder vivir en un lugar muy tranquilo, prácticamente donde nos conocemos todos, pero al mismo tiempo, de pronto vivo en la gran ciudad, que conforma, por ejemplo, la Gran Mendoza. La Gran Mendoza hoy es una gran ciudad, no es una pequeña ciudad. Pero este barrio, a donde ahora estamos, es una situación pequeña y agradable de escala humana. Bueno, ese arte, Yo creo que Mendoza lo tiene. claro, Sí. ¿O sí, no? yo no Esa estoy- dualidad. Bueno, Mendoza lo tiene. pero el tema justamente es trabajar en no perderlo. Ok. Sí. Y por otro lado, y fíjate una cosa que te voy a decir, en cada uno de estos lugares que estamos hablando, que conforman la Gran Mendoza, hay una idiosincrasia que no es la misma. No es lo mismo el que vive en este barrio que el que vive a 5 kilómetros en aquel otro barrio que no voy a decir cuál es porque no importa. Son distintos, piensan distintos, tienen una cultura diferente. Hay culturas locales, muy locales, y eso es una de las sustentabilidades fundamentales que tiene que tener el que maneja el planeamiento de la ciudad. No modificar la esencia del lugar donde vos vas a intervenir, para que siga existiendo la diferencia, porque si no hay diferencia, por ejemplo, hay algunos lugares que son no lugares, eso estaba bastante más claro hace 2 décadas que se hablaba mucho de los no lugares, pero hay ciudades que son no lugares, que podrían estar acá, en Europa, en Asia, en Oceanía, y son lo Los mismo. centros comerciales de una marca determinada son iguales en cualquier lugar. Sí, o barrios enteros que se hicieron, no voy a decir nombres, que son iguales en todas partes del mundo y que son insípidos, porque no tienen la historia, la cultura, el detalle. ¿Y a vos te gusta vivir en Buenos Aires? Me encanta. Y voy a decirte, Y- discúlpenme, Sí. puedo decir que esta es una ciudad maravillosa, pero Buenos Aires es lo más.
absolutamente lo más. Daniel y Mario, la verdad que la charla ha sido muy rica. Obviamente para hablar de urbanismo, desarrollo, puntos de vista tenemos para hacer 20 programas más. La idea es que se haya sentido cómodo, que quieran volver. Después hacemos una competencia un poquito más en detalle sobre Mendoza y Buenos Aires, a ver quién gana. Siendo Buenos Aires muy lindo. Va a haber ganancia en algunas para una cosa sí, y en otras para otra. Exacto. Y analizamos cómo fue interpretado en urbanismo en ambas ciudades, que creo que es un debate bastante rico para tener adelante. Les agradecemos mucho. Ahora tenemos que dar por terminado el programa. Y bueno, nos quedaron muchos temas para tratar. Así que bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Van a volver. Muchas gracias. Gracias.